Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema bien importante y bien hermoso y bien central para nuestra vida y es la fe. Hoy el Señor nos regala ese manjar o esa perla preciosa que es la fe. Por ahí dicen que Dios nos regaló el libre albedrío a cada uno de nosotros y pensamos muchas veces que ese libre albedrío es para poder tomar decisiones o para hacer cosas que nosotros queremos o deseamos. Y de alguna forma yo puedo entender que ese libre albedrío que Dios nos dejó es para poder saber dónde depositar nuestra fe. Él nos dio como ese folleto, como ese abanico de posibilidades en dónde depositar nuestra fe. Y esa es una decisión importante para nuestra vida, en dónde depositamos nuestra fe. Hace muchos años, hace unos 15 o 16 años atrás, yo estaba empezando este caminar con el Señor y estaba de alguna forma siendo instruido por él. Ah, Siempre he podido enseñar que seguir al Señor no es una religión, es una forma de vida, es lo que hacemos nosotros con nuestra vida. Y esos 2 primeros años de mi relación con él, básicamente yo no pertenecía a ninguna doctrina, ni a ninguna religión, ni nada de eso. De hecho, le huía realmente a las iglesias, por así decirlo. Fue una relación de tú a tú, fue una relación donde estaba siendo enseñado por él. Entonces fueron momentos muy bonitos de mi empezar con ese caminar con el Señor. Y estaba viendo un día televisión, hace 15 o 16 años atrás, y estaba viendo a un pastor, a un ministro canadiense muy famoso, ya él se retiró, y tenía un programa de televisión, y en ese programa de televisión él estaba recibiendo peticiones de oración, es decir, las personas que tenían peticiones de oración estaban enviando su petición a través de un correo electrónico y él la imprimía. Me acuerdo poder ver en la imagen muchas impresoras grandes imprimiendo, pero cantidades de hojas. Entonces, en el estudio donde estaban grabando eran pilas, pilas y pilas de hojas de peticiones. Eran columnas, eran muchísimo. Y él ponía las manos sobre esas columnas de papel, orando por ellas. Cuando yo vi esa imagen, mi espíritu se conmovió, o sea, sentí un profundo dolor en mi corazón y no entendí por qué y pasé el canal. Enseguida pasé el canal porque eso produjo angustia en mi corazón. Y apenas pasé el canal, escuché al Espíritu Santo que me devolviera, que pusiera otra vez ese canal y yo le decía, pero ¿por qué? Si eso me produce angustia. Entonces, bueno, fui obediente y puse el canal otra vez y efectivamente seguían llegando peticiones y seguían llegando peticiones y el hombre seguía orando por esas columnas de papel, pero en mi espíritu sentía angustia, sentía como si algo me oprimiera el pecho que no podía respirar y no entendía la razón por la cual yo estaba así en ese momento. Pude entender al rato, o el Espíritu Santo me hizo entender que de alguna forma esa persona, a pesar de que conocía la palabra, estaba robando lo más precioso que nosotros podemos darle a Dios, que es nuestra fe. Porque las personas no estaban depositando su fe en Dios en ese momento, sino que estaban depositando su fe en la oración que esa persona podía hacer por tu petición. Y al final, nosotros solamente somos un instrumento, pongo el ejemplo que somos una manguera por donde pasa el agua. Y no debemos de alguna forma ser piedra de tropiezo para robar la fe. Lo único valioso que nosotros tenemos es. En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. O sea, Dios le da un valor tan grande o más grande que el oro, porque de alguna forma la piedra preciosa que nosotros podemos encontrar aquí o lo más precioso que podemos encontrar es el oro, ¿cierto? Y dice que la fe de nosotros para Dios es más preciosa que el oro, o sea, tiene un valor mucho más grande que el oro. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5 la palabra nos enseña de que hay un solo Dios y un solo mediador. Y dice que ese mediador es Jesucristo.
Eso quiere decir que nuestra fe de alguna forma debe estar puesta en el único mediador que tenemos delante de Dios, que es Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en otra cosa, en otra persona, entonces estamos dejando de darle a Dios lo único precioso que podemos darle, que es nuestra fe. Y cuando les ponía el ejemplo esta mañana de esta persona que estaba recibiendo peticiones, posiblemente nosotros podemos orar por una persona que está enferma, pero debemos hacer ver de que el que la va a sanar es Dios, de que el que va a conceder su petición es Dios y que cada uno de nosotros tiene acceso directo. Yo no puedo ser mediador de nadie para la salvación, yo no puedo ser mediador de nadie para la fe, porque entonces estaría quitándole a esa persona lo único precioso que puede darle a Dios, que es su fe. Y todos, cada uno de nosotros tiene acceso a Jesús. No tenemos por qué buscar un mediador para que ore por nosotros, para presentar una petición, para que nuestras oraciones sean escuchadas. No, porque todos tenemos acceso a eso. Si yo pongo un ejemplo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento pasaba eso, Dios tenía mediadores que eran los levitas, pero en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, que es donde nosotros estamos, dice que el único mediador es Jesús. Entonces yo no puedo ir al Padre a decirle, Señor, mira esta petición de esta persona o mira lo que está haciendo esta persona. No, porque cada uno de nosotros tiene acceso. Yo puedo interceder, que es diferente, por la sanidad de alguien, por la situación de alguien, pero esa oración mía no va a tener el mismo efecto que si yo directamente, que soy el que necesito la petición, voy al Padre. Y dice que puedo ir al Padre a través de Jesucristo. No necesito ningún intermediario. Y quería compartir con ustedes esta palabra del día de hoy para que cada uno de nosotros se sienta con libertad, se sienta con paz, se sienta con tranquilidad, para ir directamente a depositar nuestra fe en Jesús para que nuestras oraciones sean escuchadas. Siempre pongo de alguna forma este ejemplo, mi esposa lo ha escuchado muchas veces. Yo no sé si alguno de ustedes en su infancia jugó al teléfono roto. Teléfono roto era que se ponía un vaso de un extremo y otro vaso de otro extremo y en la mitad un hilo, un cordón, y se trataba de transmitir un mensaje. Pero muchas veces ese mensaje, cuando nosotros lo transmitíamos de persona a persona, al final llegaba un mensaje completamente distorsionado, llegaba un mensaje completamente diferente. Y así nos pasa a nosotros cuando buscamos mediadores diferentes a Jesús para que nuestra oración sea escuchada por el Padre. Posiblemente va a llegar con una intención diferente, con un corazón diferente, con un propósito diferente, pero si nosotros mismos, con esa fe preciosa que es como el oro, vamos a Jesús clamando a Él, pidiéndole a Él, entonces nuestra oración va a ser escuchada porque estamos llegando directamente a la fuente que nos puede conceder ese deseo o esa petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que mi invitación el día de hoy es a dejar de buscar intermediarios. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Y esa es la fe, ese es el libre albedrío que Él nos regaló de dónde nosotros depositar nuestra fe, tomar la decisión de ir y buscar a Jesús directamente. No hay nada, no hay pecado, no hay nada que nos estorbe para llegar a los pies del Señor, para llegar a depositar nuestra fe en Él, porque a veces pensamos que nuestros pecados, que nuestra vida, que nuestra situación, que lo que estamos haciendo puede ser un estorbo para que Jesús nos rechace, para que Jesús nos aparte. Y no, al contrario, así como estamos, fíjense que el padre recibió al hijo pródigo así como venía, sucio, sucio de puerco, hediondo, lleno de barro, con pecados encima. Así lo recibió el padre, así salió corriendo el padre a recibirlo y así nos recibe a nosotros el Padre cuando depositamos nuestra fe solamente en Jesús. Primera de Timoteo, como lo dije al principio, 2:5 dice que el único mediador que tenemos para con Dios es Jesucristo. Y mi invitación, como lo dije ahorita, es a que esa fe preciosa y valiosa para Dios solamente la depositemos en su Hijo y podamos tener libre acceso a esas peticiones que cada uno de nosotros sé que tenemos en nuestro corazón cada día.
Espero que con este mensaje, cada uno de ustedes, cada uno de los que están escuchando, podamos tener esa libertad de ir corriendo a buscar a Jesús y poner nuestra fe, que es más preciosa que el oro, en sus manos.